Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Dice así la poderosa palabra de Dios. Después que hubo terminado sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, todos los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Padre Santo, Padre Justo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu altar de gracia, Dios eterno, primeramente, Padre mío y Señor mío, para darte gracias, Señor, por la provisión de tu palabra para la iglesia una vez más. Bendícenos a través de tu palabra, Señor, permitiéndonos entenderla, Señor, permitiendo comprenderla, lo que hasta hoy no hemos entendido, lo que hasta hoy no hemos comprendido. Tu palabra, Señor, es vida y vida eterna, Señor. Tu palabra, Dios mío, es fortaleza. Tu palabra, Dios mío, es la que fortalece nuestra fe, Señor. Porque tu reino no consiste en palabra, consiste en poder, Dios mío. Poder que cambia, que transforma y que liberta. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre, mi Señor y Dios, de Jesucristo el Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Bien, el título de la palabra del Señor es el carácter compasivo del Señor Jesús. Y como subtítulo, la actitud de las personas al acercarse a Él. Tenemos el relato de Jesucristo el Señor, terminado dice todas sus palabras, donde pasó gran parte de su ministerio. Era una de las ciudades de Galilea. Por lo tanto, en Israel, y él estuvo muchas veces, visitó esta ciudad y estuvo ahí, e hizo muchos milagros ahí. Después vamos a ver unos versículos, de que nos van a hablar de otra cosa que a lo mejor no la hemos oído o no la hemos entendido o no le hemos puesto atención. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se acercaba al Señor, como hay una palabra que se nombra mucho, y yo la escuché mucho, pero no había escuchado el significado de ella, cuando dice: hay muchos que vienen a la iglesia por el pan y los peces, decía. Y yo no entendía a qué se refería. Cuando leí la enseñanza del Señor, entendía a lo que se refería, pero creo que era de una forma despectiva, ¿ya?
como ellos lo decían. O sea, la gente viene solo por interés. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que si alguien tiene fe para recibir algo, lo recibe. Todos los que iban al Señor Jesús cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, todos los que iban a Él y tenían fe, recibían lo que ellos pedían. Todos recibían lo que ellos necesitaban. Lo mismo es en la casa del Señor. Todo aquel que viene y tiene fe para recibir un milagro, lo recibe. Porque muchas personas vienen al Señor solo buscando un milagro. Tal vez una sanidad, tal vez hay un problema en el matrimonio, un quiebre matrimonial, tal vez las personas están con depresión, tal vez hay personas que están oprimidas, hay personas que están esclavas a los vicios, a la maldad, al pecado, qué sé yo, son muchos los motivos, y muchas las razones por las cuales la gente se acercaba a Jesús y lo mismo hoy día. Entonces, siempre cito este versículo de Pedro, ¿ya? Pedro dice, pues el fin de nuestra fe es la salvación del alma. Cuando vino el Señor Jesús, vino con el propósito de salvar, que nunca se nos pierda de vista el objetivo, que es la salvación de nuestras almas, no los milagros, porque hay mucha gente que anda por los milagros, ¿no? Entonces cuando vienen a la iglesia, reciben el milagro y se van. Lo mismo que cuando iban, la fama del Señor, dice, se extendía por todos los lugares. Todos sabían, todos conocían. Por eso mucha gente sabe que aquí el Señor sana. Critican y hablan de la iglesia, los evangélicos, lo que sea, como nos llamen, los canutos, aleluya, como ellos nos dicen respectivamente, pero cuando alguien necesita algo, viene a la iglesia. Y si tiene fe para recibir lo que quiere, lo recibe, pero se va. Porque a eso viene, tal vez un trabajo. ¿Cuántas personas han venido aquí por un trabajo? Y Dios les ha abierto una puerta de trabajo y se han ido. ¿Cuántas personas han venido enfermas? El Señor las ha sanado y se van. Porque esa es su fe. No vienen buscando el rostro del Señor, vienen buscando la mano del Señor. Entonces no pongamos tanto la mirada ni la atención en los milagros, porque el Señor los hizo, porque el Señor es amor y Él se compadecía de la gente que padecía. Y lo mismo sigue haciendo hoy. Se sigue compadeciendo de todo aquel que padece. Porque Dios dice que es amor y Él es misericordia. Y misericordia, Dios no tiene misericordia. Él es misericordia. Su esencia. Entonces cuando alguien tiene algún problema, algún dolor, alguna aflicción, está pasando por alguna angustia, bendito sea el Señor. El corazón de Dios es así, se duele. Bendito sea el Señor. Y eso hace que su compasión, nosotros en su compasión, en su amor, recibamos lo que nosotros necesitamos. Consuelo, restauración, liberación, el perdón. Amén, iglesia. Amén. Y eso es maravilloso porque eso es Dios. Eso es Dios. Santo es el que vive. Pero Él no vino solo para que nosotros recibiéramos milagros, porque eso es parte del creer en Él. Pero nosotros tenemos que tener una fe para salvación, una fe salvífica, ¿ya? Entonces quiere decir que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces el que viene buscando el rostro del Señor, el que viene no buscando un milagro, sino buscando la salvación, ese va a permanecer hasta el fin. Porque el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la fe no es algo que la recibimos y nos vamos, no, la mantenemos y hay que cuidarla. Eso dice la palabra. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, es algo que hay que cuidar. Y si no se perdiera, no hay por qué cuidarla entonces. Entonces ahí hay un gran debate entre algunos que, por un lado, hay algunos que creen que sí se pierde, y por otro lado hay otros que no se pierden. Yo escucho ambas opiniones y por ambos lados hay siervos de Dios de sana doctrina, verdaderos siervos de Dios. No es que sean falsos, no, sino que hay un debate sobre eso, ¿ya? Bueno, si la Biblia no dijera que hay que cuidarla, entonces no se perdería. Entonces hay un debate en que muchos dicen que si nosotros después hay que hacer obras para mantener la salvación, ya no es por obra. No, la palabra es clara en eso. Dice que nosotros fuimos salvos no por obra, sino por gracia. Amén. Eso ya lo sabemos. O sea, es un don de Dios, es un regalo de Dios y es una gracia inmerecida. Eso es
la gracia. Don inmerecido. Fuimos salvos por gracia. No tenemos claro. Pero dice que Él llamó para sí un pueblo celoso de buenas obras. O sea, no podemos ser salvos y seguir viviendo como antes. Bendito sea el Señor. Pero bueno, no vamos a hablar de la salvación, sino que solo era un paréntesis para hablar con respecto a lo que sucede. ¿Ya? Bueno, entonces el Señor dijo, el que, mire, aquí tenemos otro. El que persevere hasta el fin, dijo el Señor, será salvo. ¿Qué pasa con el que no persevera hasta el fin entonces? ¿Es salvo igual? Entonces ahí es donde está el problema, ¿se da cuenta? Ahí es donde muchos quedan preocupados y hablan de... Cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también debemos guardar silencio. Entonces, la palabra del Señor aquí en la enseñanza de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10, ahí nos habla de el Señor estaba, como era su costumbre, dando instrucciones, dando enseñanza. Y cuando terminó de hablar estas palabras a la gente, dice que se fue a la ciudad de Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y aquí comienza el relato de la instrucción que tenemos nosotros, la cual hay que ponerle mucha atención. Mire, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Recuerden, el título de la palabra es el carácter compasivo del Señor Jesús, y como subtítulo, la actitud de las personas al acercarse a Él. Aquí vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver el carácter compasivo de nuestro Señor Jesús, y vamos a ver la actitud de las personas como se acercan a Él. Esto es lo que mueve a compasión al Señor, la actitud, el carácter. Fíjese que el centurión, es uno de los rangos más altos de suboficiales que hay en el ejército romano. ¿Ya? Los romanos, ahí se usaba este tipo de... Ahí se usaba este tipo de centuriones. Eso era lo que eran los centuriones romanos. ¿Ya? Muy odiados y no queridos por los judíos. Por eso, son detalles que uno ve, hermanos, cuando lee la Escritura y cuando uno está predicando aquí. El Espíritu Santo del Señor nos abre el entendimiento, por eso que uno cuando está atento y bajo la guía del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le va enseñando y le va mostrando otras cosas que no habíamos visto antes. Entonces fíjese, el Señor el centurión oyó que Jesús pasaba por él. Él sabía, y también, como ya habíamos leído antes, que le había dicho antes, que la fama del Señor Jesús se había extendido por distintos lugares. Por lo tanto, el centurión escuchó. Él tenía un siervo, un servidor, un sirviente, que amaba mucho a este centurión. Obviamente la pena, la tristeza, el dolor que tenía, no quería que se muriese. Cuando escuchó hablar del Señor Jesús, que Él sanaba, que Él libertaba, Él encontró una esperanza. Como le dije, el centurión romano era un soldado romano, muy odiado por los judíos, porque en ese tiempo el pueblo judío estaba bajo el yugo del Imperio Romano. La molestia de los judíos hacia los romanos era por los impuestos, que eran demasiado altos. Eso era lo que los oprimía, ¿ya? Las leyes y todas las cosas que ellos hacían. Ese era el problema que había entre los judíos y los romanos. Entonces, figúrese, aquí por eso digo el Señor Jesús, Él fue el hombre que traspasó las fronteras, los tiempos, las edades, la cultura. Él fue el que vino a cambiar todo. Bendito sea el Señor. Porque los judíos, para ellos, como judíos por la ley, no podían juntarse con un pecador. Así era la ley. No podían juntarse con un pecador. Por eso cuando Jesús vino y entró a la casa, y muchos entraban, por eso los fariseos y los saduceos, que eran los enseñadores, que eran más partidos políticos que religiosos, le decían, ¿por qué vuestro maestro come con los pecadores? ¿Ah? No se podían juntar.
Entonces había una barrera que los separaba. Jesús el Señor, cuando Él vino, en una oportunidad le preguntaron, le dijeron los discípulos, ¿irás? Y el Señor dijo esto, y donde fuere, bienvenido. Aquí vemos, hermano, cuando yo estaba preparando esta palabra para predicarla, pensaba, hermano, en esto, y lo voy a decir, que cuesta hoy día encontrar predicadores con la esencia del Señor Jesús en sus vidas. Que cuesta encontrar predicadores con el carácter del Señor. El carácter del Señor es un carácter firme, no agresivo, que es muy distinto. Un carácter compasivo, que se duele de todos aquellos que necesitan. Lo vemos en el caso de la mujer que fue hallada, dice, en el acto mismo de adulterio. Y todos traían a la mujer, y Jesús el Señor estaba sentado, y con su rostro en tierra, dice que con su dedo él escribía. Y en el momento trajeron a una mujer, y todos venían con piedras para apedrearla, y vinieron donde el Señor y le dijeron, Señor, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio, y es conforme a la ley de Moisés que nos mandó que la apedreásemos hasta morir. La ley decía que eran dos. ¿Por qué trajeron solo a la mujer? Dicen algunos que posiblemente era un alto dignatario o mandatario de aquel entonces, porque la ley decía que los dos debían morir, no solo uno. Entonces cuando el Señor lo vio, dice que levantó su cabeza y escuchó la acusación contra ella. Aquí está la compasión del Señor. Aquí está el amor del Señor. Aquí está la misericordia de Dios. Que por eso le digo que se ve poco hoy día. Poco. Porque cuando alguien peca, cuando alguien cae, por ejemplo, yo les voy a hablar de un caso que creo que lo he hablado otras veces, siervo de Dios, Jimmy Swaggart. ¿Ya? Él cayó en un acto de adulterio. Obviamente tenía un ministerio extraordinario, maravilloso. El diablo lo andaba siguiendo hace mucho tiempo. Y en un momento de debilidad, el maligno logró hacerlo caer. Oiga, viera los comentarios usted. Viera lo que hablaban. Billy Graham habló bien de él, que eran los dos evangelistas, que podría haberse pensado que tenía alguna rivalidad, porque no debe existir esa rivalidad. Somos hermanos en Cristo. Mi Señor Jesús es el mismo Señor de usted. La herencia mía es la misma suya. Amén. Yo no soy mejor ni peor que usted. No soy especial. No soy pastor porque soy mejor que usted, o soy especial, o Dios me mira más en estima a mí. No, Dios nos ama por iguales. La función que cumplo dentro del cuerpo de Cristo es diferente. Amén, iglesia. Amén. Eso hay que tenerlo claro. Téngalo claro usted. Oh, que el pastor es el más importante de la iglesia. Y antiguamente, oiga, la gente cometía el error en levantar y poner a los pastores donde no debían colocarlo. Ame a su pastor, respete a su pastor, pero sirva a Cristo. Por encima de su pastor, ame a Cristo. Santo es el que vive. Entonces, fíjese, hermano mío, que cuando este hombre cayó en este acto, su ministerio obviamente se vino abajo. Yo no estaba sirviendo al Señor, pero me dio un dolor tan grande, porque hace muchos años yo andando en la droga, esa fue mi vida pasada, donde el Señor me sacó. Recuerdo que estaba de amanecida y mi mamá siempre lo escuchaba en la mañana. Siempre mi madre lo escuchaba en la mañana. Y era un hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios, ungido por Dios. Dice la palabra del Señor, si el justo pecare 7 veces, con todo lo levantará Dios. Parece que algunos no han leído eso, porque yo lo leí. Santo es el Señor. Y justos son aquellos hermanos que andan correctamente y caen, justificados por la sangre preciosa de Jesús. Entonces hay gente que se pasa por alto la palabra bendita del Señor. Se pasan por alto el señorío de Cristo y actúan con imprudencia. Son como Juan y... bueno, no se me acuerda el otro, los hijos del trueno. ¿Cómo se llama el otro? Juan y Jacobo. Jacobo el otro, gracias. Juan y Jacobo, los hijos del trueno. ¿Ah? ¿Quieres que mande fuego del cielo? ¿Nos consuma esto? Así andan muchos. Cuando alguien llegan y quieren cortar, ¿y qué pasa cuando les pasa a ellos? Hay gente que ha hecho eso, hermano, y ha caído en cosas peores. Y yo lo he sabido. Entonces fíjese que no encontré, yo por lo menos, hombres como este, que le digo Billy Graham, que cuando le preguntaron, oiga, ¿qué
¿Qué pasa qué opina usted de lo que le pasó al siervo Jimmy Swaggart? Él dijo, bueno, debemos tener cuidado, porque si Jimmy Swaggart cayó, ¿qué nos queda a nosotros? Cualquiera puede caer. Esa fue su respuesta, una respuesta sabia. Pero hay gente que, no, ¿cómo? Si es un siervo de Dios, y comienzan a cortarlo, a sablearlo y a destruirlo, hermano. Obviamente, imagínense, ahí hay un siervo de Dios que públicamente él confesó su pecado. Lloró amargamente, como Pedro cuando negó al Señor. Lo que pasa es que a ellos, hermanos, se les nota mucho porque son personas públicas. Entonces es un tema que no tratan en la iglesia. La santidad, sí, amén, hermano. Pero seguimos siendo seres humanos. Y nadie, en la palabra del Señor dice, el que esté firme, mire que no caiga. He visto a muchos que han estado muy firmes y han caído igual. Y cuando caen van a necesitar la misericordia y la compasión y el amor de Dios. Y Dios lo tiene. Lo que no lo tienen son las personas. Por eso, hermanos míos, nosotros como cristianos tenemos, cuando nosotros decimos, lléname de tu Espíritu Santo, muchos creen que es para andar haciendo cosas que no hay que ver. Hermano, cuando nosotros le decimos al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, es lléname de tu amor, lléname de tu compasión, lléname de tu bondad, lléname de tu sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque el Espíritu Santo es Dios, iglesia. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es algo, hermano mío, no es algo que no tiene forma. El Espíritu Santo es Dios y posee todos los atributos de la personalidad, todos. Porque es Dios, sabiduría, inteligencia. Él tiene todos los atributos de la personalidad. Él llora, ríe, sufre. Entonces cuando le decimos al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, es de eso que tenemos que llenarnos. Porque nosotros los seres humanos somos malos. Porque cuando hay otro que es superior a nosotros y cuando le pasa algo es como que disfrutamos el que caiga. Cuando alguien crece económicamente y le va bien, oiga, no hallamos la hora de que caiga. Cuando caiga disfrutamos y hablamos, oiga, y cualquier cosa que hacemos juicios. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios ahí? ¿Dónde está la misericordia de Dios ahí? ¿Dónde está la compasión del Señor? Hay muchas personas que hablan de Jesús, pero no conocen a Jesús. Porque el que ha conocido a Jesús, su vida cambia, su vida es transformada. Porque entiende primero que nada la misericordia y la compasión que el Señor tuvo con nosotros cuando vinimos a Él. Y no es que solo vinimos una vez, seguimos viniendo a Él. A buscar su compasión porque la necesitamos. Porque seguimos siendo personas, hermanos, faltos y pecadores delante de la presencia del Señor. Seguimos siendo personas frágiles y débiles, que le fallamos al Señor y que vamos a necesitar esa compasión. Vamos a necesitar en algún momento su amor, su misericordia, y Él está dispuesto. Pero hermano, Dios hoy se mueve a través de nosotros. Son los hombres que hay hoy en día, pseudo predicadores, pseudo pastores se llamaron solo al ministerio, que no han conocido al Señor, que no han sido llenos de su Espíritu Santo. Hombres agresivos. Que no se ve el carácter del Señor Jesús en ellos por ninguna parte. Porque cualquiera predica, iglesia, cualquiera habla, pero no en cualquiera está el Señor Jesús. Aleluya. Porque cuando Dios, hermano mío, unge a alguien, la unción es una autoridad que Dios concede, pero autoridad para predicar su palabra, autoridad para echar fuera demonios, autoridad, hermano, para poner las manos sobre los enfermos y estos sean sanos. Esa es la autoridad que Dios da. No, hoy día hay hombres, muchos, autoritarios, y cada día los que vienen saliendo son iguales y cada vez salen más así, autoritarios, agresivos, como dice el proverbio. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esa tiene que ser nuestra lengua, porque esa es la palabra que nos ha sanado a nosotros cuando venimos aquí. Cuando nosotros llegamos heridos, dañados, ofendidos, con cualquier cosa, porque nosotros somos personas emocionales y nuestras emociones son cambiantes. Nuestros ánimos son cambiantes. Somos personas frágiles que sufrimos enfermedades, problemas, dificultades, angustias, tribulaciones. Todas estas cosas las vivimos en la vida. Por lo tanto, seguimos viniendo al Señor, ayúdame. Y el Señor te ayuda. ¿No debieras tú hacer lo mismo con los demás? Por eso el Señor, cuando enseñó la parábola del samaritano, el buen samaritano,
judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pasó un sacerdote, pasó un levita, que se supone que ellos debían detenerse, movidos a compasión, no se movieron a compasión. Muchas veces la letra a veces detiene, no, que la Biblia dice que no, entonces no. El Espíritu Santo de Dios, es que lo que pasa es que ellos no han conocido el Espíritu de la Biblia. Cuando tú conoces a Jesús y cuando el Señor vive en tu vida, iglesia, mi hermano, tú te mueves movido por el Señor, no movido por los hombres. Las cosas que hacemos las hacemos en el momento. No hay que preguntarle a nadie porque es el Señor. Eso es lo que hizo el buen samaritano. El levita y el sacerdote conocían la ley. Dicen muchos que posiblemente ellos lo que los detuvo de acercarse, porque ellos dicen pensando que estaba muerto, siguieron de largo. En la ley estaba prohibido por ley para ellos acercarse al muerto. ¿Por qué? Para no contaminarse. Pero ellos respetaron la escritura. Por eso el Señor, hermano, cuando les dijo fariseos hipócritas que diezmáis la menta, el comino y el eneldo, pero dejáis lo más importante de la ley, el amor, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Porque ellos, hermano, tenían la letra, pero violaban el espíritu de la letra. O sea, hay gente que hoy día conoce muchos seminaristas, teólogos y hombres totalmente naturales que saben mucho de la Biblia, pero que no han conocido a Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es misericordia, iglesia. Aleluya. Dios puede hablarnos muy firme y fuertemente, pero es Dios y Dios es amor. Sigue siendo el amor de Dios. Pero hay autoridad de Dios, no autoritarismo. No hay golpes de espada que hieren, que matan y que destruyen a la iglesia hoy. Solo hombres agresivos. Y la gente que está en sus congregaciones también son gente agresiva porque toman de su espíritu. Así como el pastor es la iglesia. Si el pastor es autoritario, toda la congregación van a ser autoritarios. Porque toman de su espíritu. Porque son ovejas llevadas hacia donde el pastor las lleva. Y el pastor tiene que llevar tiene que llevar las ovejas a Jesucristo. Cuando el pastor sigue las ovejas al pastor, las ovejas lo siguen porque el pastor las alimenta. Pero el pastor tiene que darles palabra, aleluya. Eso es en lo secular. En lo espiritual, el pastor tiene que darles palabra de vida a la iglesia. Para que la iglesia viva la palabra. Por eso, esa es la vida de la iglesia. La vida de las ovejas es el pasto, es el agua vital. Para la iglesia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tiene que tener un pastor para las ovejas. Aleluya. No solo palabras, también espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos recuerda donde estemos, nos va a recordar su palabra. Y Él es el que nos va a llevar a movernos a misericordia, porque esto está en la vida. Aquí venimos a aprender, iglesia. Pero si no lo hacemos aquí entre nosotros mismos, lo iremos a hacer afuera. Si hay afuera donde ejercemos. Hay afuera donde la gente mira nuestras obras. Y le vuelvo a repetir, no es solo dar un plato de comida o una prenda de vestir. No, obra significa a la forma de vivir. Cómo actuamos ante las circunstancias y ante las situaciones. Porque nosotros somos los cristianos. A usted y a mí son los que nos ven venir de terno y corbata y con una Biblia. Entonces dice, es cristiano. Y por eso muchas veces nos critican, porque se espera de que nosotros no seamos como el levita ni como el sacerdote. Sino que seamos como el buen samaritano. Dice que venía un samaritano y ¿movido a qué? Movido a misericordia. Movido a compasión. Él fue y el que se detuvo. A él no le importó letra. Oiga, por eso a veces hay gente afuera que actúa mejor que la gente que está en la iglesia. Con más amor, con más misericordia. Porque cuando fui drogadicto, la gente de la iglesia me juzgó, me condenó y me mandó al infierno. Pero había gente afuera que me servían un plato de comida, que me sentaban a su mesa, mientras los demás me cerraban las puertas. Santo es el que vive para siempre. Entonces, hermano, la gente necesita verdaderamente conocer a Dios. Hace muchos años el Señor me entregó una predicación precisamente con ese título. ¿Conoces a Dios? ¿Cuánto? Porque hay gente que conoce a Dios de oídas, ¿no? No ha tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso el Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo nunca va a poder saber ni entender lo que verdaderamente es el amor de Dios para regalarlo. Va a sentirlo, va a recibirlo, pero no sabe lo que es darlo, porque no lo tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Y este es el amor que tiene que estar en nuestro corazón, no el amor nuestro. Porque el amor nuestro es jactancioso, es vanidoso, es envidioso.
se irrita. Ese es el amor nuestro. Pero el amor de Dios es perfecto. Y ese es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el que nos lleva a movernos a compasión hacia los que sufren. Así como el Señor se compadece con nosotros también. Porque eso nosotros lo vivimos. Todos los días, dice la palabra del Señor, hablando al pueblo de Israel, todos los días extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Y lo mismo nosotros. Todos los días Dios tiene sus manos extendidas para nosotros. Lo que le pedimos, Él lo da. El que no lo tiene es porque no lo pide con fe. Pero Dios tiene todo para su iglesia. Dios tiene de todo para su pueblo. Él tiene perdón para su iglesia. Él tiene liberación para su pueblo. Él tiene restauración. Él tiene el consuelo. Él tiene amor y misericordia. Aleluya. Porque Él es amor y Él es misericordia. Y el amor de Dios es perfecto. Santo es su nombre para siempre. Fíjese que esa es la actitud. Por eso que de esto hay mucho en la Escritura. Por eso le digo yo, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conozca a su Señor. Vea lo que Él hizo. Porque somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Debemos representarlo bien. ¿Ah? Y esa es la forma de representar a Dios. No solo diciendo que yo soy evangélico. No somos evangélicos. Evangelio es lo que anunciamos, lo que predicamos. Buena noticia. Hay perdón, hay salvación, restauración, liberación. Pero eso debe estar en nosotros, iglesia. Nosotros somos los instrumentos. Ahora, el Señor, cuando Él estuvo en la tierra, Él cumplió ese ministerio. Él anduvo por todos los lugares donde Él anduvo sanando y liberando a todos, dice su palabra. Dice la Escritura que no cabrían en el mundo los libros para escribir las cosas que Él hizo. Pero cuando Él se fue, Él funda la iglesia. Y derrama y manda y envía su Espíritu Santo. Lo que pasa es que hoy día hay mucha gente que no está buscando el Espíritu Santo. Solo está en la iglesia. Porque una persona cuando recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, esa persona cambia. Esa persona ya es totalmente controlada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es mayor que nuestra carne. Nos lleva eso. La única manera, el Señor dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen y a los que os ultrajan. La única manera de hacerlo es si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si no, no se va a poder. Vamos a actuar igual como actuábamos antes en el mundo. El que me tiene mala, yo también le tengo mala. El que me la hace, yo también se la hago. Y doble, y peor. Porque así es nuestra humanidad, nuestra carnalidad. Entonces hoy día la gente no está buscando el bautismo del Espíritu Santo. No está buscando llenura del bautismo del Espíritu Santo, sino que está viviendo naturalmente como siempre. Así soy yo y punto. Entonces, hermano, ¿de qué nos sirve estar todos los días en la iglesia? ¿De qué nos sirve conocer tanto la Biblia o conocer tanta lectura si no la ponemos en práctica, hermano? Si no vivimos así. Porque cuando vivimos así, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y damos gracias, porque esa es la manera. Si hablamos la palabra, dice la misma Escritura, vivamos la palabra. Estas no son historias, no, son enseñanzas del Señor. Él dijo, enséñenle a los discípulos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Estas son órdenes del Señor. Pero ¿quién las cumple? La gente sigue viviendo a su forma y manera. Por eso tiene problemas y conflictos. Por eso no vive la bendición plena ni la comunión plena con Dios. Porque sigue viviendo a su manera y no a la manera del Señor. No bajo las enseñanzas y la instrucción bíblica del Señor. Cuando podamos, la entendamos y vivamos de acuerdo a ella, entonces nuestra vida va a ser próspera espiritualmente y todo nos va a ir bien. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la compasión del Señor. Mire, fíjese que cuando el Señor le trajeron a esta mujer y le dijeron, es conforme a la ley de Moisés, que debe ser apedreada a la salida de la ciudad hasta morir. Pero la ley decía los dos. Fíjense que el Señor Jesús les dijo una sola palabra. El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y se agachó y siguió escribiendo. Movidos, dice, por su conciencia, todos soltaron las piedras y se fueron. ¿Por qué? Porque todos los que se creían jueces también había pecado. Lo mismo nosotros hoy en día. Le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno me condena, ya le dijo. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Ese es el Señor. Ese es el Señor Jesús. Aquel que muchos hablan pero ni siquiera conocen.
Porque si lo conocieran, actuarían como Él actúa. Porque ese es el Señor que debe actuar en nosotros. Porque Él es firme. Cuando debe ser firme, Él va a ser firme. Él cuando necesitamos un chicotazo, nos va a dar un chicotazo. Pero cuando necesitamos un abrazo, también nos va a dar un abrazo. Esos son los atributos de la personalidad. Él es justo. Él es recto. Hoy no nos arrojamos, nosotros no tenemos piedra. Porque hoy día es una palabra. Un juicio hacia aquel que pecó, aquel que cayó. Como les decía recién este siervo de Dios. Pasaron 10 años, ¿verdad? Y yo siempre sufrí por él hasta que unos años atrás escuché a una hermana que vendía CD. La escuché y me vendió uno de él. Justo encontré uno de él de su alabanza. Y siempre escucho su alabanza, siempre la escuché. Porque la gente, no puede perdonar, hermano. Cuando alguien peca, peca para Dios. Y eso tiene que arreglarlo. Eso es entre Dios y usted. Entre su siervo y Dios. Si Dios le perdona, el problema es la gente que no perdona. Porque Él, Dios, lo restauró. Igual seguía en la obra del Señor. Ya no era el mismo ministerio. Bendito sea su nombre. Pero sí, el Señor a Él lo perdonó y lo restauró. Lo que no perdonan son todavía la gente. Y ni siquiera la gente de afuera, la gente de la iglesia. Los fariseos de este tiempo. Los escribas hipócritas de este tiempo. Que el Señor conoce sus conciencias y sabe que también han faltado y han pecado. No se les nota. ¿Por qué? Porque estamos aquí abajo, no nos conoce nadie, hermano. Pero ellos son hombres públicos, que los conoce mucha gente. Hoy Dios, el Señor, lo ha restaurado y está volviendo a tener su instituto. Y gloria a Dios por eso. ¿O no? Amén. Gloria a Dios por eso. Porque la gente se alegra cuando alguien cae. No se alegre cuando alguien cae. Eso quiere decir, si usted se alegra, quiere decir que usted no es parte del cuerpo de Cristo. Es solo miembro de una congregación. Porque la palabra del Señor dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si usted se hace un corte aquí, no lo siente solo el dedo, le duele. Todo el cuerpo siente el dolor que está sintiendo aquí. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se duele, nosotros nos dolemos. Hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Hay gente que lo hace al revés. Dios tenga misericordia de los tales. Por eso usted los ve en una pobreza espiritual tremenda. Porque son jueces. Y Pablo dice, ¿quién te puso como juez de tu hermano? Hay un versículo muy hermoso que me dio el Señor un día, cuando estaba en una escuela dominical, y era costumbre de esa congregación y de algunas que hacen grupos de hermanos, de hermanas, jóvenes, señoritas, para enseñarles a todos de acuerdo a su edad. Y eso está lindo, hermoso. Se puede enseñar de acuerdo a la comprensión que tenga cada cual. Y recuerdo que el hermano estaba y se le dio un versículo para explicarlo. Él nunca explicó el versículo. Él solo se puso a criticar a la gente que no venía a la iglesia. Y muchos venían y dónde están. Y familia y dónde están no tenía nada que ver con el versículo que le dieron para explicarlo. Esas son cosas personales, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. El que tiene abundancia de palabras, de eso habla. No va a andar hablando de los demás. Y menos burlándose de la gente que vino y que no está. Si todos vemos eso, no es mi problema. En el mismo momento el Espíritu Santo me trajo un versículo a mí, por el Espíritu Santo. Y cuando me toca la oportunidad, yo iba a exhortar mi versículo. Y el Señor me hace confrontarlo. Dice la palabra del Señor. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Ya sea que esté en pie o caiga, para su Señor lo hace. Porque fiel es el Señor para firmarle. ¿O no dice eso la Biblia, hermano? Porque usted y yo somos servidores de Él. Yo no soy servidor suyo. Usted no es mi servidor. Somos servidores de Él. Y dice, ya sea que esté en pie o caiga, para su Señor lo hace. Porque fiel es el Señor para afirmarle. Así fue mi entrada a la iglesia. Adentro y para afuera. Me levantaba y me caía. Fui juzgado, fui condenado, fui mandado al infierno por pseudo cristianos. Yo viví eso, por hermano. Por eso que se los puedo hablar. Y todavía siguen habiendo. Qué terrible. Jueces en la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero el Señor, dice su escritura, Él me afirmó. ¿Y qué pasó con los que hablaban? ¿Se dieron cuenta? Muchos de ellos ni están en la iglesia ya. Porque entendí que nunca han conocido al Señor. Porque no tienen un carácter compasivo hacia aquel que sufre, hacia aquel que está en el proceso.
hacia aquel que le cuesta. La palabra de Dios dice que los fuertes deben sobrellevar a los débiles. Eso dice la Escritura y eso es lo que hay que hacer y se acabó, hermano. Pero hay otros que viven de acuerdo a su manera. ¿Ah? Por eso que hay pobreza espiritual en ellos. Por eso que no hay gracia de Dios en sus vidas. Porque son arrogantes, son orgullosos. Piensan que son mejores o superiores a los demás. Eso es lo que piensan. Entonces no es así. La palabra del Señor es un cable a tierra, hermano, que nos enseña cómo debemos andar y cómo debemos conducirnos. Vean las enseñanzas del Señor a ustedes. Son muy simples, son muy sencillas. Sus mensajes son extraordinariamente maravillosos. Han traspasado edades, han superado crítica, han querido destruirla, quemaron, rompieron, botaron lo que han hecho y su palabra sigue fluyendo. Gloria sea a su santo nombre. Ese es el Señor Jesús que yo conocí y ese es el Señor Jesús del cual yo predico. El que tuvo, tiene y tendrá misericordia de mí y también de ti, iglesia. Ese es el Señor que yo predico. No hay otro Señor. Hoy día están colocando a otro Señor. No, ese es el Señor Jesús. Un carácter compasivo. Este centurión, hermano mío, fíjese que envió siervos a decirlo. ¿Dónde está? Envió ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron, mire, por eso es que como subtítulo le puse, y la actitud para acercarse al Señor. Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron con una actitud de humildad, tuvieron fe, tuvieron confianza. O sea, fe, creer. Fe es igual creer, confianza. Ellos creyeron. Mire, le rogaron, no le dijeron, Señor, oye, ven, como es costumbre de la gente que manda. No, porque cuando vamos al Señor, hay que pedirle con humildad. Con fe, pero con humildad. Reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. Rey de reyes y Señor de señores. Él es siervo, Él es humilde. Pero hoy no está en condición de siervo como cuando vino a la tierra. Hoy Él, Isamarraki, Kandakuba, Setamalae, y Randeki Bibopari, Shetakuba, Sendahalae. Él es Señor de señores y fue glorificado y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre para que delante de Él se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella, iglesia. Ese es el Señor. Él no es servidor tuyo. No le ordenamos a Él, no le mandamos. Él nos manda a nosotros. Cuando nosotros le pedimos, aleluya, nos humillamos, nos reconocemos. Eso es, hermanos míos, eso es lo que Él escucha. Esa es la actitud de cuando nosotros nos acercamos a Él. Así es. Nos humillamos delante del Señor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, cámbiame. Señor, perdóname. Señor, libértame. Señor, sáname. Señor, ayúdame en este problema. Esa es la actitud, iglesia. No es de tú a tú ni de par a par. Él es Rey de reyes y Señor de señores. No se te olvide nunca. Pero Él se humilla, Él viene. ¿Qué es lo que cambia, hermano, esa actitud de Rey de reyes y Señor de señores a venir a tu vida? Es cuando alguien se humilla al corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Amén. A los soberbios dice que los mira de lejos, pero da gracia a los humildes. La Biblia está llena de eso, iglesia. De hombres, hermanos, que tuvieron un carácter humilde, sencillo. A esos hombres usó el Señor. Él no llamó a grandes hombres. David era un simple pastor de ovejas y Dios lo hizo rey de Israel para que toda la gloria fuera de él y mostrar la gloria de Dios, no la gloria de David, sino la gloria de Dios. Dios llamó a Pablo para que se viera el Dios grande, el Cristo resurrecto a través de Pablo, no a Pablo, a Cristo Jesús. Ese es el Señor, iglesia. Hay que conocerlo bien, hay que honrarlo siempre a Él y glorificarlo a Él. Entonces fíjese, esta es la actitud con la cual nos acercamos a Él. Si usted, me imagino, fuera a hablar con el presidente, se ha dado cuenta cuando lo nombra su excelencia, el presidente de la República, al que respeto porque es presidente de la República, independiente que no sea de mi agrado. Pero la palabra del Señor nos manda a honrar y a orar con las autoridades que están puestas por delante. Me gusten, estén de mi agrado o no, yo obedezco lo que dice la palabra. Entonces,
Fíjese, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestras naciones, nos edificó una sinagoga, siendo un hombre que era romano, porque la mayoría de los romanos eran contrarios a los judíos. No era un judío, pero él amaba a Israel. Era tanto el amor que le tenía buena posición económica y les había construido una sinagoga para que alabaran a Dios. Entonces por eso le dijeron, Señor, es digno de que le conceda lo que te pide, que sanes a su siervo, porque él nos hizo una sinagoga. Él ama, miren los antecedentes que tenía. Gloria a su nombre, el Señor Jesús. Aquí vemos otra cosa, iglesia, que tenemos que tener. La disposición de ir a donde esté la necesidad. Pero hoy día la gente lo único que pasa es todo a la iglesia. He visto la mayoría de la gente vive reuniéndose solos en la iglesia. No hablan nada de hacia afuera. ¿Qué es lo que viven hacia afuera? ¿Cómo viven hacia afuera? Si aquí venimos a aprender. A la iglesia solo venimos a aprender. Allá afuera donde pasamos la mayoría del tiempo. Allá afuera donde debemos poner en práctica lo que venimos a aprender aquí. Para que los demás vean. Por las obras. No por el terno y la corbata o por una Biblia debajo del brazo. Que somos hijos de Dios. Sino que Dios habita en nosotros. Que el amor que hablamos de Dios se muestra y se ve a través de nosotros en estos momentos cuando la gente lo necesita. Ahí se debe mostrar. Y no importa quién sea. Cualquiera es mi prójimo. Cualquiera es su prójimo. Cualquiera que tenga necesidad. El Señor rompió las barreras ideológicas. No hay una excepción porque Él no hace excepción de personas. Entonces estas cosas se las pasan por alto. No, que la Biblia dice, es como si, no, así se enseñaba antiguamente, los puros hermanos tenemos que ayudarnos. Había un pastor que decía, no, que no había que ir ni siquiera a visitar a la familia y conversar. ¿Y a quién le mostramos a Cristo? ¿Cómo voy a ir a predicarle a un hermano que ya conoce al Señor? Bueno, gloria sea al que vive. Por eso, iglesia, conozca bien usted al Señor. No solo conozca la Escritura, conozca a su Señor. Viva la experiencia de tener un encuentro personal con Cristo. Dígale, Señor, revélate a mi vida si no lo ha conocido. Revélate a mi vida, Señor. Pon tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, para que yo pueda entender estas cosas y vivirlas. Porque hay gente en la iglesia peor que afuera, hermano. De verdad que sí. Hay mucha gente afuera que ha recibido muchos milagros de Dios. He visitado gente afuera de muy hermosa fe. Más fe a veces que la que uno encuentra en la misma iglesia. Lo mismo que le pasó al Señor. Mire, Jesús fue inmediatamente. Y esa es la disposición del Señor. La vida del Señor fue una vida pública. Fíjese que estos pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo evangelistas, pseudo pastores y maestros que hay hoy en día, hermano, andan solo en las congregaciones. No se ven en un hospital. No se ven en las cárceles. No se ven en las calles. ¿No? Andan puro metidos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Aquí en la iglesia ya sabemos que Jesús sana. ¿Amén? Amén. Aquí ya sabemos que Jesús sana. Aquí sabemos que Jesús vive. Hay que hacerlo allá afuera. Hay que mostrarlo allá afuera. Dijo alguien un día, hay que sacar a Jesús de ahí. Hay que bajarlo del crucifijo, de la cruz. Y ponerlo en las calles, en las plazas, en las poblaciones, en las villas. Hay que ponerlo en todo lugar. Porque esa es la vida del cristiano. Es una vida pública, iglesia. Porque lo demás es secta. Las sectas son las que se apartan y se van a las montañas y tienen un conjunto de normas y reglas. Bendito y alabado sea su nombre. Jesús el Señor dijo que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. Ataque el viento usted. El viento dice, sopla y se mueve para donde quiera. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Se mueve guiado por el Espíritu Santo. No en las iglesias, no. Es que mi pastor no me deja. Es que el pastor no le gusta. Es que el pastor no quiere. Se nota inmediatamente cuál es el señorío que tienen en sus vidas, iglesia. El señorío es el señorío de Jesús. Jesús el Señor dijo, enséñenle, cuando dijo, hagan nuevos discípulos en todas las naciones, donde sea. Bautícenlo y luego enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Estas cosas las enseñó su Señor. Esta no es palabra de ningún pastor, no es palabra de ningún hombre, es palabra de Dios, palabra de Jesucristo. Autoridad sobre nuestras vidas. Esto es lo que debemos respetar. Esto es lo que debemos vivir. Esto es lo que debemos hacer. Y somos libres para hacerlo. Muchas veces nosotros, hermanos, nos ponemos una camisa de fuerza y no hacemos nada. Y nos acostumbramos de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, y no tenemos vida cristiana, sino solo secular.
No hay una experiencia vivida. No hemos orado por nadie. No hemos visitado a nadie con necesidad. No hemos ido a ningún lugar. Nos visitamos entre nosotros nomás. Dice la palabra del Señor, Pedro creo que aconseja, dice, ¿qué ganancia tiene si amáis a los que os aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Hay que ir a aquellos que nos aborrecen, hermano. Aquellos vecinos que hablan mal de nosotros, que nos juzgan, nos critican. A ellos hay que ir cuando tienen necesidad y ayudarlos y demostrarles el amor de Dios. Y no vivir encerrado en nuestra burbuja, como mucha gente religiosa lo hace. Encerrado en su propia burbuja. Sin tener, por eso que hermano, no hay vida de Dios ahí, no fluye nada. No fluye el alma. Entonces la gente viene a la iglesia y claro, después está cabeceando con los mensajes. Se aburre, hermano, porque no hay vida de Dios en ellos. Cuando hay vida de Dios, usted viene aquí, aleluya, bendíceme, Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu Espíritu Santo, porque allá afuera voy a ir en algún lugar, Señor, el Señor me va a usar. Voy a orar por alguien y ese alguien va a ser sano. Voy a predicarle a alguien y ese alguien va a conocer a Cristo. Esa es la tarea. Pero la gente no hace eso. Solo quiere recibir los milagros como esta gente. Bueno, terminemos con esto. Mire, cuando el Señor Jesús fue, Él iba donde fuera bien recibido y donde tuviera necesidad. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él uno de los amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren la humildad de este hombre, la sencillez, que la hay afuera también. Porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será. Ni siquiera fue él. Fue uno de sus amigos a decirle esto al Señor. Pero también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi orden. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo acepto y lo hace. Al oír esto Jesús, mire, se maravilló, dice. Le encantó esta forma. Y volviéndose, dijo a la gente, a los judíos que venían, os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, todos los que habían sido enviados, vieron al siervo del centurión completamente sanado. Gloria a Dios. Santo es el que vive para siempre. Así pasa, hermano. A veces en la iglesia no hay fe. Porque en la iglesia la gente se vuelve costumbrista. Ya en vez de aumentar su fe, parece que la fe disminuye. Y no tiene que ser así. Si usted y yo estamos aquí, debemos estar llenos de fe. Porque venimos 2 o 3 veces por semana y escuchamos palabras. Y nuestra fe debe estar sólida, firme, para poder hablar de los que verdaderamente lo necesitan allá afuera. Y no que ellos lo hablen a nosotros. Pero así también sucede muchas veces. Bueno, aquí vemos, hermano, la compasión del Señor. Inmediatamente el Señor fue. Si usted sigue leyendo, después fue a una ciudad que se llama Naín. Y justo cuando él entra, iba a un funeral. Y cuando iban en el funeral, se acerca al Señor. Y el muchacho que había muerto era el único hijo que tenía una mujer. Y ella más encima era viuda. Ser viuda era terrible. Siempre, y hasta el día de hoy siempre lo ha sido. Una mujer que es viuda, que vive sola, terrible porque el marido es el sustento del hogar. Por lo tanto, se le va a su sustento. Tienen que, ¿cuántas mamitas viudas están y solas y quedan con sus hijos y vienen con una pequeña pensión y pasan necesidad? O sea, todas estas cosas usted véalas para poder entender lo que hizo el Señor. El Señor inmediatamente hizo parar el cotejo funerario ahí. Y puso la mano, lo levantó, y ese joven lo resucitó y se lo devolvió. ¿Por qué lo hizo el Señor? La compasión, al ver esa viuda que había perdido lo único que tenía, su único hijo, su sustento, su apoyo y todo lo que usted quiera ver. Y si usted ve la Escritura, está llena de eso. Y quiero leerles una cosa, hermanos míos, para terminar. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, les dije al principio que Capernaum fue una de las ciudades donde el Señor hizo más milagros que en todas las otras. Y mire el enojo y la molestia del Señor en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. Por eso le decía delante, no ande usted preocupado ni sirva a Dios por los milagros. Esa es una consecuencia del servicio a Dios. Si usted sirve a Dios, Dios hace un milagro en su vida y seguirá haciendo milagros. ¿Amén? Amén. Pero no nos tienen que mover los milagros,
Si no, nos tiene que mover, hermanos míos, puestos los ojos en el Señor, puestos los ojos allá arriba. Señor, esto es poquito, yo quiero más. Amén, iglesia, yo quiero más. Aleluya, yo quiero el premio mayor. Yo quiero entrar al cielo. Yo quiero ver esas calles de oro, mar de cristal. Yo quiero ver esas puertas, Señor, de la Nueva Jerusalén, que la puerta es una perla. Yo eso, no me conformo con poquito. Amén, iglesia, no se conforme con los milagros. Eso Dios lo va a hacer. Si usted le sirve a Dios, usted le pide un milagro, Dios lo hace. ¿Cuántos creen en milagro? Dios es un Dios de milagros. Que yo esté aquí es un milagro. Que usted esté aquí es un milagro. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea el que vive. Entonces dice, en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Porque no, escuche, no se habían arrepentido. ¿Se dio cuenta, no? Entonces, no basta solo. Hay mucha gente que, oh, sí, Dios ha hecho este milagro. Dios, oigan, yo he visto gente. Aquí vino una persona que él tuvo un accidente automovilístico. Él estuvo muerto y Dios lo resucitó. ¿Y dónde está? No está arrepentido, no está sirviendo al Señor. Está viviendo su vida lejos del Señor. ¿Qué le parece? Y así he visto muchos. Porque Dios ha hecho milagros, no solo en ese tiempo, hoy día también. ¿Cuántos conoce usted? Usted se va a poner a conversar y dice, oh, si Dios conmigo, oh, me sanó a mi hijo, me sanó a mi esposa, Dios, o no. ¿Cuántas personas son así hoy día? Pero no se han arrepentido. Y esa es la molestia del Señor. Ese es el enojo del Señor. Porque a través de ese milagro, Él demuestra su poder, demuestra su amor, demuestra su misericordia. Pero Él, recuerde que Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, iglesia, no pierda de vista su salvación. No descuide su salvación, que es lo más importante. Con milagros y todo, pero se pierden. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, no se han convertido al Señor para que Él los salve. Solo Él recibe el milagro, no salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Ese, hermano mío, eso es lo importante, ser salvo, no el milagro. Hoy día hay milagros engañosos y mentirosos que hasta el diablo lo hace. Recuerden que el Señor en una oportunidad en Mateo 24, si no me equivoco, Él está diciendo, cuando lleguen delante del Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no sanamos enfermos, y en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco. Apartados de mí, obradores de maldad. La cosa es por qué espíritu están haciendo milagros. Aleluya, gloria al que vive para siempre. Entonces le dice, mire, hay una hermana aquí que no le gusta esa palabra. Todos en una iglesia dan de, ¡ay! Te viene un ay, te viene un ay. Dan todos sus tonos. Qué terrible. Si un cristiano sirve al Señor, ese ay de ti ya pasó. Amén. Amén. Ese ay de ti ya pasó porque tú ya entendiste, tú aceptaste al Señor. El ay es para aquellos que no se han arrepentido. Amén. Para ellos que y sacar la masía. Bendito y alabado sea su nombre. Para aquellos que han recibido milagros, para aquellos que han conocido el amor de Dios y se apartaron y se fueron lejos y no les importó. Oh, gloria a su nombre, pero usted no, usted viene y sigue escuchando, y sigue alabando a Dios, y sigue pensando en su palabra, y sigue cuidando su salvación, y sigue mirando el reino de los cielos. Aleluya. Y le sigue dando gracias a Dios sin olvidar los milagros y la obra que Dios ha hecho en su vida. Pero, Señor, yo quiero algo más grande. Yo sigo, yo persevero, yo permanezco. ¿Por qué? Porque creo en la salvación, Señor. Yo creo que el que persevera hasta el fin sea salvo. Y aquí estoy, Señor, persistiendo, siguiendo, avanzando. Aleluya. Gloria a su nombre. Y en el camino hemos visto y veremos muchos milagros. Pero que esos, hermanos, no te encandilen. Eso es pasajero. Gloria sea a Dios por eso. Pero más glorias sean dadas a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Y eso es lo más grande, iglesia. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Isacala Mael. Urribi Babirka. Shetera Basanda Ribajela. Bendito sea su nombre. Mire, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, y aquí le tocó también a Capernaum. Recuerda lo que dice, a reconvenir, a reprender, a amonestar a las ciudades donde hizo muchos milagros. Aquí en Capernaum lo vemos. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma, calcule el extremo, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Una sentencia del Todopoderoso. Gloria al Señor. Que mi Señor me lo bendiga.
Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Mire, por un lado nosotros vimos el carácter compasivo del Señor. ¿Por qué hizo todos esos milagros? Y los sigue haciendo hoy. Porque Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él sigue siendo el mismo Señor que estuvo aquí en la tierra. Sigue teniendo compasión de todo aquel, porque si no, no estaríamos nosotros aquí. Él ha hecho milagros en millones. Milagros en millones. Por eso que nosotros nos reunimos cada día aquí para alabar y bendecir su nombre, para adorarle y para glorificarle. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Así que alabe usted a Dios por la salvación que Dios le ha dado. Cada día arrepentámonos y convirtámonos cada día delante del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su bendita palabra. Padre, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas, gracias por las instrucciones, gracias por la corrección, gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder, es autoridad. Tu palabra es vida, Señor. Porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a llenarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice esa alabanza. Señor, haz mi carácter más como el tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que desaparezca, Señor, ese viejo hombre, esa vieja mujer con sus hechos, Señor. Y revestirnos del nuevo, Señor, que conforme del que lo creó, se va formando cada día. Forma tu carácter en nosotros, Señor, un carácter firme, pero dulce y tierno a la vez. Ese eres tú, mi Señor Jesús. Tú tienes compasión de nosotros y tienes compasión del mundo entero, Señor. ¿Cuántos milagros sigues haciendo hoy? ¿Cuántas personas han recibido milagros extraordinarios? Pero no se han arrepentido, Señor. No se han convertido, han visto tu amor, han visto tu poder, han gustado tu misericordia y compasión, pero no se han arrepentido, porque solo han mirado los milagros y no han puesto los ojos en la salvación, que es lo más importante, porque a eso viniste tú, Señor. Eso, Señor, todos los milagros y todo lo que tú haces es por tu carácter compasivo, pues tu palabra dice que tú no puedes negarte a ti mismo. Y cuando hay alguien que sufre, cuando hay alguien que se duele, cuando hay alguien, Dios mío, que manifiesta dolor en su corazón, tú no puedes negarte. Por eso tú haces todas estas cosas. Pero tú viniste, Señor, y diste tu vida, no para hacer milagros, sino para que todo aquel que en ti crea sea salvo, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí esta noche. Oh, Ramanda, quita, alaba, ela, haya, saba. Aleluya, gloria a su nombre. Isamarra aquí alama, bendito sea su nombre. Y por todos aquellos que permanecen, que perseveran, creyendo fielmente y firmemente en la fe y que cada día están arrepintiéndose delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros a tener, Señor, llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu misericordia. Llénanos de tu bondad. Llénanos de tu compasión, Señor, para que así también nosotros podamos vivir tu palabra, pues tú hoy actúas a través de tu iglesia. Y todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, Señor, que te han conocido, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, pueden vivirlo, Señor. Por eso si hay alguien que no ha recibido aún el Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, bautízalo en Espíritu Santo y fuego, Señor. Bautízalo en Espíritu Santo y fuego. Porque es la única manera, Señor, de vivir en plenitud este evangelio poderoso. Gracias, Señor. Gracias. A ti damos toda la gloria y toda la honra por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Vamos a alabar el santo nombre del Señor. Vamos a alabar a nuestro Rey.